Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Haiki patrocina esta reacción y es una banda que, a ver si lo digo bien, se llama Corpic Lani y el tema se llama Got the Time. Es un cover de Anthrax. Así que esto puede ser interesante. Bueno, pues cositas. Dice que es una banda de folk metal finlandesa de Lazi. Perfecto, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Y amigos, vamos allá. Wake up, got another day to get through now. Got another man to see. Gotta call him on the telephone. Way yo, gotta find a piece of paper. Sit down, got another letter to write. Think hard, gotta get a letter just right. Need a ringing on the telephone. Oh no, gotta write another letter. Yours I think as tomorrow. Everyone, just take no time. Let the time tick tick ticking in my head. Let the time tick tick ticking in my head. Let the time tick tick ticking in my head. Ticking in my head. Ticking in my head. Ticking in my head. We fight, tell you what I'm doing today. Will you set up, get out of my way? Someone ask me what the time is. I don't know, I know I gotta go now. No time trying to get my words repeat. No time, never got nothing to wear. Need a ringing in the telephone. Oh no, you're ringing in my head now. No such thing as tomorrow. Everyone, don't take no time. Me encanta, qué movida la canción. Oye, por cierto, el bajo es precioso, el Rickenbacker es increíble. Es un bajo que siempre me ha flipado, tío. Visualmente espectacular. Hay gente que dice que es algo incómodo de tocar, pero bueno, en fin, la casa es increíble, ¿eh? Es curiosa. Sí, es curioso, sí, la palabra puede ser. Pero este hombre que está de resaca y no quiere que lo Está con un saquemos, recaso, con un recasón, y vas con a un decir, resaco. ha hecho un híbrido entre requesón y resacón, ¿no? Un He resacón, he dicho recasón. recasón. A ver cómo lo traduce esto los subtítulos. Bien, pues fenomenal, muy divertido. Sí. Toda la propuesta musical, desde luego. Además, no sé si es el guitarrista o el bajista, es Tim Antonio Grae, ¿eh? Con la barba, ¿no? Un mensajito para Antonio. Bueno, Antonio, si tuvieras greñas, te pones unas gafas y pasas por él perfectamente. totalmente. Bueno, pues bien, es un tema, está guay, ¿no? Porque es como muy rápido, urbano, el folk está ahí muy presente, muy enérgico. em, Respetando los ritmos, pero claro, aquí, pues al añadirle violín, acordeón, percusión folclórica y todo eso, pues el tema le da una vida totalmente distinta, ¿no? Em, Bien, está guay que mantenga la esencia, pero que la haga como más festiva, Sí, sí, más ¿verdad? festival, sí, sí. Esta es una canción para un festival de la cerveza o algo así, totalmente, ¿verdad? Efectivamente, vamos, no lo has podido decir mejor, ¿no? El Oktoberfest o O alguno algo de así, sí, estos. efectivamente. Eh, Bien, esa voz está como así una voz rasgada, bueno, con cierto toque metálico. Muy bien. Las guitarras, oye, pues potentes, rápidas, acompañando rítmicamente están... Sí, sí, para ser full metal, mete en tralla las guitarras, ¿eh? Sí, sí, claro. Después, por otro lado, está el violín, el acordeón, creando ahí melodías.
superpuestas a los riffs de las guitarras, el bajo y la batería marcando un pulso bastante rápido, enfatizando ahí el tempo. Am, y bueno, mm, en estos casos, no lo vamos a verlo cuando terminemos de ver la canción, pero en estos casos suele tener bastante protagonismo con los solos del violín y cosas así. Veremos si es así. Y bueno, el tema habla de la falta de tiempo, de la presión, del ritmo de vida acelerado. Así que bueno, aquí además con el cover que han hecho, pues lo enfatizan más todavía. Enfatizan. Hoy estamos con las palabras. Estamos con la lengua al revés. Sí, sí. Vamos a tener que entrenar con trabalenguas o algo. Estamos aquí un poco disléxicos. Bueno, no, no sé si llegamos a tanto, pero que hay veces que bueno, que las horas son las horas y el cansancio hace mella. Me gusta mucho el concepto del videoclip. Mm, con esos escenarios rústicos, la interacción entre los miembros de la banda, es ¿Y muy divertido. de dónde has dicho que eran? De De Finlandia. Finlandia. Pues debe ser en verano el vídeo, porque Sí, lógicamente. no hay nieve ni. Sí, sí. Hay que aprovechar. Por eso aprovechan para pegarse a la fiesta. Claro, efectivamente. Bueno, y si fuera la nieve también, ¿no? Aprovecharían para entrar en calor. Así que, bueno, es decir, Sí, bueno, también. siempre hay una excusa, amigo mío. Bueno, pues venga, vamos allá. Uy, uy, que ahí se ha quedado cogido el vídeo. No sé qué es lo que ha pasado, pero será tal vez la borrachera que lleva encima la resaca. Así que digo, quieto, cuidado, vamos a pararlo. Está en busca y captura. Me encanta el sombrero de este hombre. A mí también. Y nada, vamos a ver si el vídeo continúa adecuadamente. Ahí se iba cayendo, ¿has visto? Me ha, me ha encantado la copa. La copa. Es un árbol, ¿no? Le habrán Han traído, cortado un árbol, la han ahuecado y venga, para beber. no sé si habrá sido hidromiel o lo que le han dado. Pero, oye, por cierto, aquí este hombre se iba cayendo de verdad, ¿eh? Mira, Porque se ha resbalado. ahí Se ha resbalado. se ha llevado del videoclip un bonito esguince. Además, cuando te pasa eso, dices, ¡ay, va! Bueno, fíjate aquí el tronco de una especie de tótem, ¿no? Sí, sí. Muy curioso el vídeo. Y bueno, y aunque esta gente estén aquí, aunque sea verano, yo creo que ahí el equivalente a mucho frío aquí hace, seguro.
Pues mira, Yo no sé, es estoy... que yo no sé por allí, ¿no? Pero yo tengo una amiga que vive desde hace 30 años en Noruega, que no es Finlandia, pero bueno, es muy al norte. Sí. Y le digo, ¿qué tal? ¿Hace buen tiempo? Y dice, sí, hace -2 grados. Y hace buen tiempo, ¿sabes? Como diciendo, Mira, estoy mirando aquí porque me he metido, digo, tengo curiosidad. tiempo Temperaturas más altas registradas para cada mes en Finlandia. en Finlandia. En enero la máxima es 10 grados. La mínima son 51,5 menos 51,5 Madre de Dios. en Laponia. Allí está Santa Claus con los renos diciendo, no somos yo los hocico, por eso lo tiene roja siempre. En febrero tiene 11 de máxima, 40 menos 49 de mínimo. Tela marinera, pero es que en junio y julio la mínima son 7 bajo cero. En En junio. agosto 10. En septiembre 18 bajo cero. En octubre ya se sube a 31 bajo cero. Noviembre -42 y Es diciembre decir, -47. el, el sinónimo de calor son 10 grados, ¿no? Bueno, en julio han llegado a alcanzar 37, pero tú fíjate, de Oh, 37 de máxima y luego baja a -7. O sea, te baja qué drástico, ¿no? 44 grados. Qué drástico. Tela, ¿eh? Ujú. Entonces, Ahí estaría yo malo todo el año. eso para vestirse un cachondeo, ¿no? Es decir, porque si hace tanta calor. Bueno, que mira, el otro día cuando estuve en el dentista y tenían puesto un documental y estaban hablando y estaban bañándose, además creo que era de Finlandia o de Noruega, no sé cuál de los dos era. Y se estaban bañando en, no sé si era una piscina o en el mar, a 0 grados. Que dicen, madre mía, pero claro, si tienen de mínima 50 bajo cero, 0 grados para ellos es Un pucherito, un buen día. un caldito caliente, ¿no? Tela, ¿eh? Jolines. Bueno, pues fantástico, ha estado muy divertido. Y gracias, Jaiki, por patrocinar la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, de aquí como Haiki. Y bueno, pues más cositas. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.